Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desmenuzamos las noticias, los secretos y los momentazos de nuestros famosos turcos preferidos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, la mismísima Demet Özdemir. Y ay, Dios mío, parece que la cosa se puso un poquito tensa en una reciente entrevista. Sí, como lo leyeron en el título, Demet Özdemir, al parecer explotó. Bueno, explotó, entre comillas. Ya saben, la prensa a veces exagera un poquito. Pero sí hubo una reacción que muchos catalogaron como inesperada a una pregunta que, seamos honestos, era un poquito incómoda. Así que siéntense, pónganse cómodos, agarren sus palomitas porque esto se va a poner interesante. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te encanta el chisme turco, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! Ok, contextualicemos un poquito. Demet Özdemir, como muchos de ustedes saben, es una actriz súper popular. Saltó a la fama con series como Erkenci Pájaro Soñador, y Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos. Es una actriz talentosísima, una bailarina increíble y además, tiene una personalidad que enamora a cualquiera. Pero como toda figura pública, está constantemente en el ojo del huracán, y su vida personal, a veces, se vuelve tema de debate. Hace poco Demet estaba promocionando su última película, una comedia romántica que promete ser un hit. Y como es costumbre, la actriz estaba dando entrevistas a diferentes medios. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues bien, en una de esas entrevistas, un periodista se aventuró a hacer una pregunta que a muchos les pareció fuera de lugar. La pregunta, para ser exactos, giraba en torno a su matrimonio con Oğuzhan Koç. Recordemos que Demet y Oğuzhan tuvieron un matrimonio bastante mediático el año pasado. La boda fue un evento espectacular, lleno de celebridades y transmitido por todas partes. Parecían la pareja perfecta, ¿no? Pero lamentablemente la felicidad no duró mucho. A principios de este año anunciaron su divorcio, lo que causó un revuelo enorme en la prensa del corazón turca. La noticia corrió como la pólvora, acaparando titulares y generando un sinfín de especulaciones sobre las razones detrás de la repentina separación. Se hablaba de incompatibilidad, de agendas apretadas que no permitían dedicar tiempo a la relación, e incluso, algunos se atrevieron a mencionar la posibilidad de terceras personas involucradas. Sin embargo, ni Demet ni Oğuzhan ofrecieron detalles concretos, prefiriendo mantener un respetuoso silencio al respecto. El divorcio fue bastante rápido y aunque ambas partes han mantenido un perfil bajo al respecto, inevitablemente ha sido tema recurrente en sus entrevistas. Y aquí es donde entra la pregunta incómoda. El periodista, durante la entrevista de la película, le preguntó directamente a Demet sobre cómo había afectado su divorcio a su trabajo y si consideraba que su experiencia personal influía en su actuación en la comedia romántica que estaba promocionando. No solo eso, sino que, según algunos reportes, el periodista insistió, repitiendo la pregunta de diferentes maneras y tratando de sonsacarle alguna confesión que pudiera alimentar los titulares. La persistencia del periodista, a pesar de la evidente incomodidad de Demet, fue lo que muchos consideraron como la gota que derramó el vaso. Uf. ¿No les parece un poquito intrusivo? Claro, Demet es una figura pública y su vida personal, en cierta medida, es de interés para el público. Pero hay límites, ¿no creen? Y meter el tema del divorcio en una entrevista para promocionar una película, digamos que no fue la jugada más inteligente por parte del periodista. Además, considerando el género de la película, una comedia romántica, la pregunta parecía aún más descabellada. ¿Qué tipo de insight podría aportar el dolor de un divorcio reciente a una interpretación en un papel cómico? Parecía más una estrategia para generar polémica que una verdadera búsqueda de información relevante. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de Demet? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según los reportes de la prensa turca, Demet, al principio, intentó mantener la compostura. Se tomó un respiro, miró al periodista y con una sonrisa, que algunos describieron como un poco forzada, respondió que no le gustaba mezclar su vida personal con su trabajo. Dijo algo así como, prefiero centrarme en la película y en el esfuerzo que hemos puesto todos en este proyecto. Mi vida personal es algo que prefiero mantener en privado. Esa respuesta, aunque diplomática, también marcaba un claro límite, una línea roja que la actriz establecía entre su vida profesional y su intimidad.
Era una forma de decir, sin decirlo abiertamente, que no estaba dispuesta a convertir su dolor personal en un espectáculo mediático. Hasta ahí todo bien, ¿no? Una respuesta diplomática, profesional y tratando de evitar el tema. Pero según los testigos, después de esa respuesta, Demet se quedó mirando fijamente al periodista, y su lenguaje corporal cambió por completo. Algunos dicen que se cruzó de brazos, otros que frunció el ceño. Lo que sí parece claro es que no estaba contenta con la pregunta. La tensión en el ambiente era palpable y los asistentes a la entrevista notaron un cambio drástico en la actitud de la actriz. La sonrisa forzada se desvaneció, y su mirada se volvió más fría y distante. Era evidente que la pregunta había tocado una fibra sensible. Y luego, según algunos medios, soltó una frase que dejó a todos boquiabiertos. Supuestamente Demet dijo algo como: creo que es una falta de respeto preguntarme sobre mi divorcio en una entrevista sobre mi trabajo. ¿Acaso le preguntarías a un actor sobre la muerte de su madre mientras promociona una película de comedia? Hay temas que son delicados y creo que deberíamos respetarlos. La comparación con la muerte de un familiar cercano resonó con fuerza en la sala, dejando en claro la magnitud del dolor que aún sentía la actriz. Era una forma de poner en perspectiva la insensibilidad de la pregunta y de defender su derecho a la privacidad. Bomba. ¿Verdad? Si esto es cierto, Demet no se guardó nada. Y sinceramente la entiendo. Es frustrante que constantemente te recuerden un momento doloroso de tu vida, especialmente cuando estás tratando de promocionar tu trabajo. Además, es una falta de respeto hacia ella y hacia el público que está interesado en su trabajo. La reacción de Demet, aunque calificada por algunos como explosiva, fue en realidad una muestra de valentía y de autenticidad. Era una forma de defender su integridad como persona y como profesional. Por supuesto, después de este incidente, las redes sociales explotaron. Algunos aplaudieron la reacción de Demet, diciendo que era hora de que los famosos pusieran un alto a la prensa intrusiva. Se crearon hashtags en apoyo a la actriz, y miles de usuarios expresaron su solidaridad con ella. Muchos compartieron sus propias experiencias con la prensa del corazón, denunciando la falta de ética y el sensacionalismo que a menudo caracterizan este tipo de cobertura. Otros, sin embargo, la criticaron, argumentando que como figura pública debía estar preparada para responder cualquier pregunta. Argumentaban que el precio de la fama era renunciar a la privacidad, y que Demet debía haber previsto que el tema del divorcio saldría a relucir en alguna entrevista. Algunos incluso la acusaron de victimizarse y de utilizar el incidente para generar publicidad. Y como siempre hubo quienes se quedaron en el medio, diciendo que ambas partes tenían algo de razón. Reconocían la falta de tacto del periodista, pero también consideraban que Demet podría haber manejado la situación de una manera más diplomática. Sugerían que en lugar de confrontar directamente al periodista, podría haber desviado la pregunta o haber dado una respuesta más genérica. ¿Cuál es mi opinión? Pues creo que Demet tiene todo el derecho a defender su privacidad y a negarse a responder preguntas que considera inapropiadas. Ser famoso no significa renunciar a tu derecho a la intimidad. Y creo que es importante que los medios de comunicación respeten los límites de las personas. Los famosos son seres humanos con sentimientos y emociones, y merecen ser tratados con respeto y consideración. Además, creo que la pregunta del periodista era innecesaria y poco profesional. No aportaba nada a la promoción de la película y solo servía para generar morbo. Y seamos honestos, ¿a quién le interesa saber cómo el divorcio de Demet afectó su trabajo en una comedia romántica? Es como preguntar si la ruptura con tu novio te ayudó a escribir una canción triste. No tiene sentido. Era evidente que el periodista estaba más interesado en el chisme y en el escándalo que en el trabajo artístico de Demet. Ahora bien, algunos dirán que Demet exageró al reaccionar de esa manera. Que debió mantener la calma y responder de forma más diplomática. Pero a veces es necesario poner un alto y dejar claro que no estás dispuesto a tolerar ciertas cosas. Y creo que Demet lo hizo de una manera bastante elocuente. A veces la diplomacia no es suficiente y es necesario alzar la voz para defender tus derechos y tu dignidad. Además, no olvidemos que Demet es humana. Tiene sentimientos, emociones y derecho a sentirse molesta cuando alguien la trata con falta de respeto. Y creo que su reacción, aunque pueda parecer fuerte para algunos, es comprensible y justificable.
La empatía es fundamental en este tipo de situaciones, y es importante ponerse en el lugar de Demet para comprender su frustración y su dolor. Lo que sí es cierto es que este incidente ha generado un debate interesante sobre los límites de la prensa del corazón y el derecho a la privacidad de las figuras públicas. Y creo que es un debate necesario. Porque al final del día, los famosos son personas como nosotros, con sus propios problemas y sus propias emociones. Y merecen ser tratados con respeto y consideración. Este debate debe servir para establecer límites más claros y para promover una cobertura mediática más ética y responsable. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet exageró al reaccionar de esa manera? ¿O creen que el periodista se pasó de la raya con su pregunta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Quiero saber qué piensan de este tema tan controversial y si creen que los famosos tienen derecho a la privacidad. Y hablando de la película de Demet, la verdad es que pinta muy bien. Es una comedia romántica con un toque diferente, y estoy segura de que va a ser un éxito. Demet es una actriz talentosísima y siempre da lo mejor de sí en cada proyecto. Así que independientemente de este incidente, les recomiendo que vayan a ver la película cuando se estrene. Apoyemos el talento turco. Además, este incidente ha servido para generar aún más expectativa sobre la película, y estoy segura de que muchos fans estarán ansiosos por verla. Ahora, para recapitular un poquito, hoy hablamos de la supuesta explosión de Demet Özdemir durante una entrevista, a raíz de una pregunta incómoda sobre su divorcio. Vimos cómo la prensa turca reportó el incidente, analizamos la posible reacción de Demet y debatimos sobre los límites de la prensa del corazón y el derecho a la privacidad de las figuras públicas. También dimos nuestra opinión sobre el tema y les invitamos a compartir la suya en los comentarios. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Recuerden que aquí en mi canal siempre encontrarán las últimas noticias, los secretos y los momentazos de nuestros famosos turcos preferidos. Así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estoy buscando las noticias más jugosas para traerlas a ustedes, mis chismosos favoritos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Demet hizo bien en reaccionar así? ¿O creen que debió ser más diplomática? Quiero saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí en mi canal siempre encontrarán el mejor chisme turco. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Chao, chao.